Bienvenidos a los conversatorios GLIA. Hola, les damos la bienvenida a este conversatorio de salud mental y conducta suicida organizado por GLIA, la Plataforma Integral de Atención en Salud Mental. Este conversatorio es uno de los espacios que vamos a desarrollar con expertos en salud mental. Hoy estaremos moderando este conversatorio María Isabel Díaz, enfermera profesional de la Fundación Salutia, y quien les habla María Alicia Jurado Morales, psicóloga profesional de apoyo de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental del Instituto Departamental de Salud de Nariño. Tenemos como invitada especial a la doctora Aida Pantoja, especialista en Gerencia Social de la Universidad de Nariño, es magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo de las universidades de Nariño y Cauca, candidata doctoral en psicología de la Universidad del Valle. Bienvenida, doctora Pantoja. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, doctora María Isabel, por esta grata invitación a este conversatorio y tener unos minutos de compartir también con la audiencia para hablar algo relacionado sobre la conducta suicida. Bienvenida, doctora Aida, a este espacio. Es un gusto tenerla con nosotros en este conversatorio. Comencemos hablándole a los que se conectan en este espacio a esta hora. ¿Por qué hablar de suicidio? ¿Por qué es tan importante hablar de suicidio? María Isabel y doctora Mari, precisamente hablar de conducta suicida es importante porque es un grave problema de salud pública. Estamos viendo que en el mundo estamos experimentando también una pospandemia y que nos ha evidenciado también un alto nivel de sufrimiento humano y un nivel de afectación a la salud mental muy importante. Y una de esas manifestaciones del sufrimiento, de la afectación de la salud mental, es lo que estamos viendo con los incrementos de suicidios y también de conductas autolesivas como son los intentos de suicidio. Y lastimosamente vemos que es una problemática que cada día más se incrementa en poblaciones urbanas, rurales, y que está afectando a mujeres, a niños, niñas y adolescentes. Ahora que tenemos ese contexto, doctora Pantoja, ¿nos puede decir cuál es la diferencia entre idea suicida y pensamiento de muerte? Mari, el tema de la ideación y el pensamiento es una de las manifestaciones y se puede evaluar en el aspecto cognitivo de la persona. Efectivamente, muchas personas cuando hacemos la valoración del riesgo y establecemos entre la idea y ese pensamiento, eso hace parte del espectro, ¿no?, de lo que se llama la conducta suicida. Ideas como a veces esa cosa de que me quiero morir, solamente lo pensamos, o también cuando cerramos los ojos y nos miramos ya también en una situación de no vida o de no querer vivir, ese deseo también que se establece una relación entre pensamiento y emoción, pues obviamente nos está diciendo que hay un claro inicio también frente al tema de la conducta suicida como tal, el espectro de la conducta suicida. El pensamiento como tal es lo que abarca, y muchas veces cuando evaluamos también la situación del estado del examen mental de las personas a nivel de pensamiento, podemos encontrar algún tipo de errores de pensamiento. A veces cuando estamos agobiados en situaciones críticas de la vida, encontramos errores como la visión de túnel, como los pensamientos rumiantes, que siempre van a ser relacionados con la catástrofe en su vida, y también poco a poco, cuando se van acumulando, van estructurando ya hacia una idea más estructurada de lo que es la idea de muerte y el plan de muerte. Entonces, lo que le puedo decir, doctora Mari, tiene que ver con el componente cognitivo y es un elemento esencial de evaluación a nivel clínico para poder determinar el nivel de avance y de letalidad que pueda tener esa ideación o ese plan o esa idea ya estructurada de muerte que pueda tener la persona. Así es, doctora Aida. Podemos explicarle a las personas cuáles son esas causas que están afectando a nuestra población. Tú nos hablabas respecto al tema de la pospandemia, ¿sí?, que ha aumentado pues justamente los índices o nuestros indicadores en salud mental. ¿Podemos explicar esas causas
que se pueden presentar en nuestra población y que encaminan hacia la conducta suicida? María Isabel, precisamente y comprender el tema de la conducta suicida es comprender que no hay una sola causa. Todo lo relacionado con conducta suicida, bien sea el intento o el suicidio mismo, es multicausal. Vamos a encontrar también elementos de enfermedad también a nivel de salud mental, enfermedades mentales, también características, incluso también de personalidad. Encontramos también cómo a veces las situaciones externas altamente agobiantes puede generar también un deseo o llevarnos al tema de la conducta suicida. Nosotros hablamos de factores de riesgo a la conducta suicida, y entre esos factores de riesgo precisamente están lo que es la violencia, todas las expresiones de violencia, tanto la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, esa violencia basada en género, el maltrato infantil, el abuso infantil, son también factores de riesgo a la conducta suicida. Hemos encontrado también el consumo de las sustancias psicoactivas, pero también estamos encontrando que es importante evidenciar también el estado de salud integral. O sea, es también mirar cómo vamos a encontrar nosotros que ciertas enfermedades también terminales que nos afectan en ciertos niveles de edad también son predisponentes a la conducta suicida. Entonces, en relación a la conducta suicida vamos a encontrar factores de riesgo que son biológicos, de salud personales individuales, pero también encontramos unos factores de riesgo sociales y lastimosamente también estamos hablando de unos factores de riesgo culturales, ¿no? Y exponernos también a situaciones altamente críticas propio de la vida también. En algunas personas, pues obviamente van a tener una predisposición a que identifiquen también la conducta suicida como una alternativa. Nosotros debemos tener mucho cuidado también con el tema de la impulsividad, de la depresión como enfermedad también, y también cuando no tenemos una red de apoyo. De ahí la importancia de hablar de estos temas en espacios protectores, que tengamos profesionales, líderes, docentes, incluso amigos también, que estemos preparados para escuchar, para identificar los factores de riesgo de suicidio en algunas de las personas, independiente de la edad. Lastimosamente hoy estamos encontrando ya en Colombia lo que nos dice el ASIST, se reportan y lo que nos dice Forensis también en su último registro, niños también con repertorio de conducta suicida. Entonces debemos estar muy atentos a estos factores de riesgo según la población con la que estamos trabajando. Doctora Pantoja, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de la conducta suicida? ¿Y cuáles son los factores protectores que podemos potenciar en el individuo? ¿Y por qué identificarlos? Mari, precisamente hablar de esos factores de riesgo, cuáles son estos que nos deben generar una alerta, como le mencionaba. Uno, que las personas estén expuestas a situaciones de un alto nivel de sufrimiento humano, que a ellos les genera ese sufrimiento humano. ¿Qué nos genera ese sufrimiento y esa afectación en nuestra salud mental? El estar expuestos a veces a situaciones de violencia, situaciones de inseguridad, pero también el estar atravesando por situaciones de enfermedad y no poder acceder a ese servicio también médico. Se puede consolidar también en un factor de riesgo, pero es un factor de riesgo también grande cuando yo busco ayuda y esa ayuda no está para mí. No identificamos adecuadamente esa necesidad y esa búsqueda de ayuda. Se puede consolidar también igual en un factor de riesgo. Y en este sentido, pues bueno, hablemos entonces qué sí nos puede proteger, ¿no? O sea, cuáles son esos factores protectores. Todos los factores protectores de la salud mental aportan a ser un factor protector para prevención de la conducta suicida. Entre ellos, ¿cuáles están? Obviamente, mantener también un estado de salud adecuado, o sea, nuestro cuerpo necesita también una correcta alimentación, hidratación, practicar el deporte. El deporte, la actividad física genera también una sensación de bienestar, por lo que genera también en nuestro cerebro la posibilidad de liberar las endorfinas, esa sensación del bienestar. De ahí la importancia de cuidar también nuestro cuerpo, de tener unos adecuados hábitos
hábitos alimenticios, de hidratación, de deporte. A nivel también emocional y afectivo, la posibilidad de encontrar siempre referentes de apoyo que sean importantes al interior de las familias, a nivel de pareja, en las instituciones educativas, en nuestros sitios de trabajo. Hoy lastimosamente hablamos y se ha puesto casi que de moda esa palabra tóxico, ¿no? Relación tóxica, espacios tóxicos, amigos tóxicos, pero lo que estamos, digamos, todo eso puede ser un factor de riesgo, pero también tenemos la posibilidad de que ir menguando ese ser riesgoso y generar un factor protector. Entonces, la convivencia pacífica, el buen trato, ese trato digno también, independiente de la edad en que estemos, el espacio donde estemos, son factores protectores. Cuando tenemos la posibilidad también de hacer pausas activas en nuestro trabajo, recordemos que también hay profesionales que tienen un alto nivel de riesgo a la conducta suicida, porque precisamente se limita mucho la posibilidad de una interacción satisfactoria y que lo individualiza mucho, ¿no? Y también tiene unas pocas habilidades en la expresión verbal, emocional de sus emociones. Y como seres humanos siempre vamos a necesitar ese tipo de espacios. Entonces, el factor protector, todos los factores protectores que encontramos en salud mental son factores protectores en la prevención de la conducta suicida. Y nosotros como personas con nuestras actitudes podemos ser generadores de factores de riesgo o generadores de factores protectores, ¿no? Y que precisamente este es un espacio, puede ser un espacio protector, porque entonces estamos hablando de que esta es una problemática. Las personas que estén sintiendo en este momento esa sensación de desesperanza o de no ver un futuro en la vida, pues van a encontrar que es una problemática que afecta a muchísimas personas, que hay recursos disponibles a través de profesionales expertos para brindar una escucha activa, empática y una orientación también adecuada a las necesidades de las personas. Entonces, por todo ello, doctora Mari, es importante identificar esos factores de riesgo que pueden ser y factores protectores individuales, familiares, sociales y también culturales. Tú en este momento nos das un panorama bastante grande, inclusive diste respuesta a la siguiente pregunta, ¿sí? Que es, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Y tú nos mencionabas hace un momento que no es tan sencillo identificar o reconocer que estamos teniendo un problema y cómo buscar ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer yo cuando tengo esos pensamientos o inclusive he intentado hacerme daño, o que yo reconozca en otra persona de mi entorno, ya sea familiar, laboral, ¿sí? Que yo reconozca justamente esos signos o esos síntomas de que esa persona se quiera hacer daño, ¿sí? Entonces tú nos hablabas acerca de las redes de apoyo, del tema de habilidades para la vida, de estilos de vida saludable, y cómo puedo potenciar o cómo puedo buscar ayuda. ¿Cuál es esa ruta de atención que podemos encontrar en nuestro entorno? María Isabel, precisamente el mensaje que queremos también brindar es que todas las personas a lo largo de nuestra vida, no solamente una vez, vamos a encontrarnos muchas veces en diferentes periodos con situaciones que nos generan crisis, nos generan retos. Y a veces vamos a tener esa sensación de ser incapaces, de no poder hacer más. Estamos en una sociedad también que se ha convertido altamente competitiva, pero también individualista, ¿no? Entonces ya no compartimos tanto como antes, sino que solamente estamos cada uno en el internet, en nuestro celular, en nuestras aplicaciones, porque la vida nos cambió. Y a veces esto nos afianza esta sensación de soledad, ¿no? Y también de tristeza. Cuando esto suceda, es importante reconocer que todas las personas tenemos un repertorio personal, individual, que nos determina qué nos hace sentir bien. Hay personas que favorecer el deporte, la actividad, les genera satisfacción, entonces practicar ese deporte. Hay personas que necesitan a veces sentirse escuchadas y hablar con alguien, entonces identifique previamente esa amiga, ese amigo, ese compañero o esa profesional o ese profesor o profesora, alguien de su entorno que es una muy buena escucha y a quien usted tiene confianza para hablarle.
¿sí? Pero también hay personas que a veces les gusta el silencio, entonces también empezar a reconocer, bueno, qué clase de silencio. A veces hay personas que dicen, bueno, me gusta caminar, de pronto meditar, practicar también igual la respiración consciente para poder bajar mis niveles de ansiedad. Hay personas que escriben, otras pintan, hay personas que bailan. Encontramos también, por ejemplo, que la expresión del baile, del deporte es muy apetecida y les gusta mucho también a los jóvenes cuando se generan estos espacios protectores para expresar y poder vivenciar este tipo de actividades que me generan bienestar. Entonces, en primer lugar, reconocer en nosotros qué me hace sentir bien y tener la oportunidad de saber cómo yo lo empiezo a practicar. Pero también cuando este dolor que sentimos es muy, muy grande, siempre busquemos ayuda profesional. Sabemos que en el departamento de Nariño, con el modelo de atención integral en salud mental, en la ciudad de Pasto también tenemos el servicio de salud mental en todos los centros de salud y eso es muy importante reconocerlo, que tenemos acceso a poder hablar con profesionales expertos que nos puedan escuchar. Igual también identifiquemos que hay líneas amigas, que son líneas que van a ser atendidas por profesionales expertos que le pueden orientar y le pueden escuchar. No tengamos miedo ni recelo de acceder a las rutas de salud. La salud mental, o más bien para que tengamos un adecuado nivel de salud integral, la salud mental es fundamental. Entonces, cuando sintamos eso, pues primero reconocemos en nosotros qué nos hace sentir bien, cómo lo podemos poner en práctica, busquemos ayuda siempre, no estamos solos. Doctora Pantoja, ¿cómo podemos abordar las diferentes creencias o mitos que existen sobre el suicidio? Por ejemplo, ¿amenazan las personas con suicidarse? ¿O dice que se quiere matar pero no lo hace? Entre otros muchos que existen. Mari, muchas gracias por esta pregunta, porque alrededor de lo que es la conducta suicida existen muchísimas ideas falsas y erróneas. Ideas como que pues o es muy cobarde la persona que realiza el suicidio, o es muy valiente, o solamente lo hace por llamar la atención. Lo que nosotros encontramos y desde la experiencia que hemos acompañado a personas que han hecho intentos de suicidio, lo que les podemos decir es que esto no es ni de cobardes ni de valientes. Es la expresión de personas que tienen y que están expuestas a un alto nivel de sufrimiento humano. Y esta expresión de ese sufrimiento, de ese dolor interno es lo que les lleva también a expresar esta conducta agresiva, autolesiva. Por lo tanto, vuelvo y les repito, no es ni de valientes ni de cobardes, es la expresión misma del sufrimiento humano. Ahora, ¿cómo poder decir... a veces escuchamos, ¿no? Entonces, son amenazas, pues, ¿qué se va a matar si solamente se tomó por decir algo, como con 3 cervezas o este tipo de cosas que lo dicen, ¿no? No es tanto el método o la cantidad de sustancia, es la intencionalidad. Y aquí todos los colegas expertos en salud, cuando determinen que hay una intención de morir, ¿sí? Independiente del método, siempre tiene que ser una acción de atención inmediata, ¿sí? No existe este tema de llamar la atención. De pronto sí es un grito de ayuda, es un llamado de ayuda que nos están pidiendo las personas, por lo tanto, tanto a nivel de instituciones de salud, educación, comunidad, no subvaloremos esa intencionalidad y ese nivel de sufrimiento humano. Las cifras nos lo están demostrando. Estamos haciendo un incremento bastante importante en temas de conducta suicida, a pesar de tener una ley, a pesar de tener políticas, a pesar de tener programas enfocados en salud pública, en la prevención. Lastimosamente, la tasa de suicidios, estamos viendo un incremento tanto en mujeres, que antes mirábamos que había una diferencia importante entre el intento de suicidio, era más fuerte en mujeres, el suicidio en hombres, pero ya estamos mirando que hay un incremento también del suicidio en mujeres y retroceso también en las edades. Entonces, el tema de las falsas creencias frente al tema de llamar la atención, debemos erradicarlo. O sea, siempre cualquier conducta suicida es una solicitud de ayuda que la persona está haciendo en favor de su vida.
¿cuándo podemos decir que el riesgo de suicidio en una persona termina? O sea, ¿es posible identificar y decir, ya pasó por la alerta, ¿sí? O por el riesgo como tal y ya no se va a volver a presentar? O sea, ¿es posible hablar de eso? ¿De que ya no evidenciemos más el riesgo en una persona? María Isabel, como le comentaba antes, creo que no podemos decirlo, porque precisamente ningún ser humano está exento de experimentar en algún momento de su vida algo en la expresión de la conducta suicida, bien sea el deseo, la ideación o incluso hasta el plan. Hemos tenido la desafortunada experiencia de acompañar también suicidios pues, que se dan por una reacción impulsiva y las personas alcanzan a decir, no, yo no me quiero morir, pero estoy sufriendo mucho, ayúdenos. Entonces, realmente creo que abordar el decir usted ya no lo va a hacer más, pues no, sería irresponsable. Lo que sí podemos decir es que cuando identificamos un caso, este caso debe tener un acompañamiento profesional y muchas veces ese acompañamiento profesional no solamente es del área de psicología o del área de salud mental. A veces vamos a necesitar unos acompañamientos integrales en la atención y no solamente a nivel individual, y a veces necesitamos también el acompañamiento y el involucramiento de las familias o los grupos de apoyo. Es decir, esto no es solamente como tomarnos una pastilla y después ya nos deja de doler el estómago y ya no nos va a doler. No, lastimosamente la vida es así, los seres humanos estamos expuestos a adversidades todos los días y dentro de las escalas de valoración de riesgo, precisamente se puntúa más alto cuando en mi vida yo he tenido la experiencia previamente de haber tenido un intento previo de suicidio o de haber tenido relación con alguien que se intentó matar o que se suicidó dentro de mi grupo primario, bien sea familiar o bien sea grupo de amigos, ¿no? Entonces, no subestimemos los tiempos, o sea, el riesgo lo tenemos siempre, pero lo que sí podemos hacer es que cuando hemos acompañado a personas que han estado expuestas a estas situaciones de violencia y si hemos hecho un acompañamiento adecuado y la persona poco a poco, paulatinamente, regresa nuevamente a identificar la sensación de bienestar, a estructurar también planes de vida, a fortalecer sus habilidades sociales, el tejido social, a ser proactivo también en sus decisiones, podemos decir que hemos hecho un acompañamiento adecuado. Eso podríamos decir al respecto, María Isabel. Y ya para finalizar, doctora Pantoja, ¿qué pasos nos recomienda seguir para afrontar las situaciones difíciles de nuestra vida? Mari, precisamente es conectarnos nuevamente con esa sensación del bienestar, que nos genera bienestar y seguridad también en nuestra vida. Es importante mencionar la posibilidad de estar en constante búsqueda también de esta sensación de la sanidad, de estar pues bien en nuestra salud integral y que hay situaciones, hay acciones, actividades que nos generan ese bienestar, pero que esas actividades, esas acciones, esas prácticas no me generen otro tipo de daño ni tampoco dañen a otras personas. Es importante reconocer entonces cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo nos alimentamos, cómo practicamos actividad física agradable que nos mantiene sanos, hacernos también nuestros chequeos médicos, ¿no? Entonces recordemos que están las personas adultas, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, todos estos programas de salud pública están encaminados a hacer la prevención de la enfermedad. Entonces, accedamos a estos programas y también pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana. Entender también que los grupos primarios de apoyo, con quién me llevo bien, o sea, quién es mi familia, entonces practicar y crear espacios protectores, armónicos a nivel de la familia, que estos espacios también generen esta sensación de bienestar y de pertenencia, ¿no? Donde yo me siento perteneciente a, donde yo me siento tranquilo y que tengo un lugar. De igual manera, generar aspectos positivos, agradables también a nivel de espacios de educación, en el trabajo. También estar presentes en que yo puedo practicar actividades que me generan el manejo adecuado y positivo del tiempo libre. Las lecturas, la danza, el baile, el teatro. Hay muchas actividades y hay un sinfín de actividades en las que uno descubre que uno es bueno haciendo. Entonces,
practiquemos esas actividades. Pero también cuando ya empezamos a sentir que necesitamos apoyo, vuelvo y les repito, identifiquemos quién en mi entorno me puede apoyar, accedamos a los servicios de salud que hay en nuestro entorno también, que nos favorece la orientación profesional y adecuada. Por ejemplo, este tipo de canales como GLIA, lo que nos está ofreciendo, esta plataforma que es maravillosa porque uno nos está ofreciendo espacios de información adecuada, entonces infórmese bien sobre lo que le pasa, pero escoja bien a quién quiere que le informe. Entonces busquemos la información oficial del Ministerio de Salud, de las Secretarías de Salud, qué nos dicen al respecto. Identifiquemos cuáles son los servicios de salud que están en mi barrio, que están en mi ciudad, cuál es mi carnet de servicios y dónde yo tengo acceso a los servicios de salud mental, qué programas hay de salud pública para nosotros, ¿no? Para prevención de las enfermedades, hagámoslo. Pero también cuando tengamos esa posibilidad de acceder a los servicios de salud, hagámoslo conscientes de que estamos haciendo cuidado de nuestra integralidad, de nuestra salud mental. Y para los profesionales, también para las comunidades, remitamos a los servicios de salud que se requieren. Entonces, podemos hacer mucho desde lo cotidiano, siendo buenos amigos, siendo buenas personas integrantes de la familia. Estamos perdiendo a veces esta posibilidad de compartir con el otro, de ser sensibles al dolor de la otra persona. Entonces, hagamos la diferencia, siendo más empáticos, más cálidos también y siendo personas integrantes de una sociedad, de una ciudad que podemos y que le apostamos a las convivencias, ¿no? A las convivencias pacíficas. Entonces, si hay prácticas de violencia, de consumo, recuerden, todos esos son factores de riesgo y que debemos hacerle frente. ¿Cómo se le puede hacer frente? Busquemos orientación adecuada a través incluso de esta plataforma GLIA también, donde usted puede llamar y tener acceso directo a profesionales de la salud que le pueden acompañar. Así es, doctora Aida, en nombre del Instituto Departamental de Salud, de nuestra plataforma integral de atención en salud mental GLIA, pues le damos las gracias por haber compartido este espacio con nosotros, ¿sí? Fue un espacio demasiado corto para una temática tan importante como lo es la relación de la salud mental y la conducta suicida, pero esperamos contar con su presencia en otros espacios que se garantizarán a través de las redes sociales de nuestra plataforma GLIA también. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la plataforma GLIA por generar este espacio tan maravilloso de también diálogo. Gracias María Isabel, doctora Mari. De verdad que ha sido un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. A todas las personas que se conectaron, los esperamos en el próximo encuentro. Estaremos compartiendo toda la información en las redes de GLIA y recuerda, GLIA es tu guía en salud mental. Recuerda que GLIA es tu guía en salud mental. Contáctanos a través de las líneas telefónicas y WhatsApp de teleorientación 310-649-6768 o 317-805-4329. También en nuestro asistente virtual chatbot a través de glia.idcn.gov.co y también en nuestra aplicación GLIA, descargándola en su teléfono celular.